Muy, muy buenas tardes, equipo hermoso. Bienvenidos a esta maravillosa reunión de Somos Global, la reunión que hacemos todos los lunes, que es la reunión general de equipo. Te invito a encender tu cámara, a recibir a esta tremenda invitada con una sonrisa que nos caracteriza siempre a Global, como lo hacemos con estas líderes maravillosas que aceptan esta invitación. Nosotros los días lunes siempre hacemos una llamada de enfoque de lo que viene en la semana, pero hoy, 31 de marzo, donde estamos cerrando nuestro mes y queda mucho mes, porque queda mucho mes y también a puertas de un nuevo inicio, vamos a tener un lujo maravilloso de tener a mi abuela, demasiado joven mi abuela, creo que es más, tengo la fortuna de que yo soy mayor que mi abuela, imagínense eso. Imagínense. Ella es una líder maravillosa, diamante azul de la compañía, fundadora del mercado chileno, es venezolana, mamá de dos, tiene una vida soñada. Sus publicaciones en Instagram es como de Pinterest con unos paisajes maravillosos día a día, que me hace extrañar mucho el sur. Su marido... les veo todo porque me encanta, están muy ligados a la naturaleza, a las expediciones, a veces la Mafe se queda sola con sus niñas, él anda en un volcán. Bueno, tiene una historia maravillosa, así que ya después de esta presentación, Mafe, te doy la palabra y muy bienvenida a Somos Global. Queremos escuchar toda tu historia y que nos des un bello mensaje para cerrar el mes a lo grande. Hola, hola, qué bella presentación, amiga. Feliz de estar acá, bueno, de contarles un poco, de transparentar varias cosas, de hablar de dinero. ¿A quién le gusta hablar de dinero? A mí no me gustaba nada hablar de dinero, pero nada. Era así como unas creencias, unas cosas ahí. Pero creo que esto ha sido, o sea, este negocio, este crecimiento, y no solo porque uno vive y entonces estás ganando lucas y tal, no. La verdad es que la mentalidad y el crecimiento que tiene uno cuando te reinventas, cuando vas por más, bueno, es importante. Así que vamos a hablar un poco de esto. Y voy a hacer resumido, hablar claro, porque además tenemos un fin de mes que terminar, horas que valen oro. ¿Ok? Les voy a compartir igual una presentación que tengo aquí. Ya. Les cuento, a ver, vamos a poner por aquí. Para las que igual no me conocen y conocen un poco de mí o no conocen de mi historia, quiero contarle un poco de cómo ha sido esta transformación, que para mí, más que ser un líder diamante, azul, tener un rango o ser fundadora o ganar tanto, ha sido un crecimiento personal, derrumbar creencias, trabajar en mí, obviamente lograr cosas importantes para mi vida, para mi familia, para mi equipo y todo lo que conlleva eso, ¿no? Yo soy Mafe Parra, me dicen por ahí. Soy venezolana chilena, como dijo Joyce. Yo migré a Chile hace ya casi 10 años, 9 años y medio, porque mi mamá nació en Chile y mis papás toda la vida vivieron en Venezuela, pero luego pensando por la situación del país, pensando dónde irnos, queríamos Sudamérica, mi esposo había conocido algo de Chile y yo tenía los papeles por mi mamá, ¿no? Entonces esa fue como una de las situaciones en las cuales dijimos, Chile, entre todos los países el que está mejor económicamente, vamos a lanzarnos, sin mucho más. No teníamos ni idea, en Venezuela era imposible vivir en ese momento y nosotros, o sea, la era de mis hermanos y yo nos fuimos por la inseguridad. En mi familia tuvimos 4 secuestros, pistolas en la cabeza, entonces pasaron muchas cosas que no era posible vivir ahí. Y la verdad es que cuando decidimos venirnos con mucha incertidumbre, sin conocer nada, mi mamá nació, pero se había ido recién nacida a Venezuela, entonces no sabíamos nada de Chile. Mi esposo había vivido en Argentina un poquitico, como 3 años creo que era, y cruzaba a veces a Chile y por eso conocía algo de Santiago. Nosotros llegamos acá y yo tenía que hacer la revalida de ontología. La revalida cuesta dinero, tiempo, súper difícil y en ese momento era muy desorganizada. Lo que podía hacer en 6 meses terminó siendo un año y medio, porque como que no programaban las pruebas. Pero yo había estudiado mi especialidad incluso, o sea, ya yo tenía posgrado en endodoncista y de eso pretendía vivir y me gustaba, yo era súper buena estudiante, de hecho en algún momento pensé en ser profesora en la parte académica, investigación, todo esto me encanta. Y yo llego, mi esposo encuentra trabajo en el área de la montaña, de hecho mucho más rápido porque fue a una tienda, pero yo tenía que estar como enfrascada en mi especialidad, ¿no? Y para eso tenía que hacer la reválida y por eso estuve un tiempo trabajando de asistente.
Termino mi reválida y cuando nosotros llegamos a Chile éramos mi esposo y yo, y la verdad era que éramos nosotros dos. Él sí viajaba muchísimo, yo me la pasaba estudiando para la reválida y trabajando como asistente. Todo cambió cuando nace mi hija Laila, que esta foto hay que actualizarla. Esta foto ya Laila tiene 6 años y la chiquita ya tiene 3. Cuando ella nace, claramente ya yo dije, bueno, y esto les voy a decir, no sé si hay algún profesional de salud o odontólogo, sobre todo odontólogo, cuando yo como odontólogo, y esto lo veía yo en mi cabeza, típico que tú vas al ortodoncista, entonces los niños van al ortodoncista en la tarde, entonces yo decía, en la mañana, o sea, como en el caso ortodoncista no tanto, pero tú podías, no sé, tener tu consulta en la mañana y en la tarde estar con tus hijos. Como que los odontólogos especialistas al final no están contratados, digámoslo así, como que la mayoría van de una clínica a otra. Pero las lucas no dan cuando tú trabajas media jornada. O sea, como que no da, es imposible, lo comprobé. Sin niño, incluso cuando no estaba con bebés, no era mamá. Entonces, claramente yo empecé a trabajar ya con mi reválida y trabajaba en 6 clínicas a la misma vez en Santiago. Y mira, yo trabajaba una en Puente Alto, otra en Las Condes, después bajaba, yo pasaba todo el día en el metro, porque además no era todo un día que te ponían en una misma clínica pacientes, cuando es especialista es muy difícil, a menos que hagas limpiezas como odontólogo general y ya. Pero no me ponían todo el día en la misma clínica, entonces ponía a veces 2 clínicas en la mañana o una en la mañana o en la tarde, y eso era un corre-corre todo el día. Y bueno, al final estaba yo sola con mi esposo, así que digamos que era bastante factible. Muy sinceramente, cuando yo llegué a trabajar de lunes a sábado como ontólogo, llegué a ganar así como el mejor mes de mi vida, como 1.800.000. Muy buen mes, ganando. Claro, yo asistía a la consulta y también tenía otro riesgo. Yo iba, me agendaban pacientes, los ontólogos especialistas les cobran como por comisión, como que la clínica se lleva, no sé, el 60, tú el 50, ahí tienen un acuerdo. Y yo podía ir a la clínica, ir de un lado a otro de la ciudad y llegar y mi paciente no iba. Y eso pasaba mucho. Entonces daba una rabia porque, bueno, podía haber estado atendiendo en otro lugar y tenía un techo. O sea, yo trabajaba de lunes a sábado. Si trabajaba mañana y tarde, no había más horas en el día para yo poder producir más si yo necesitaba producir más. Muy sinceramente, nosotros vivíamos como en el límite. O sea, no es como que estábamos mal, pero era como mi esposo es independiente, no tenía como entradas fijas. Y bueno, entre cuando hicimos la mudanza, la reválida que fue carísima, los ahorros se fueron ahí y ya con el tiempo, bueno, vivíamos normal en Santiago. La verdad es que, además, cero de ahorrar, como de una organización financiera, eso me lo ha dado mi negocio porque yo no soy nada numérica, nada. O sea, como yo decía, como ontólogo, 32 dientes, hasta ahí eran mis números. Como que ya no voy a contando los muebles del juicio. Ya finalmente, la cosa se empieza como a complicar cuando nace mi hija. Cuando yo quedo embarazada, como independiente, ya era como un poco más complicado todo esto y no tenía mi red de apoyo directa. Ahora ya mi familia sí vive aquí en Chile. En ese momento estaba solo mi hermano. Yo con mi hija, literal, iba de un lado a otro, como que mi hermana me la cuidaba. Tengo paciente en la mañana, me la cuidaba un rato, luego me la cuidaba otra amiga, le daba pecho, pasaba a otra clínica. Era agotador, pero claramente no pude trabajar ni de lunes a sábado ni la jornada completa, porque tampoco era, a veces le podía pagar a una amiga sí que me hacía el favor y a veces me lo hacían como por hacerme el favor. Y mi hermano, bueno, es tío, se la tenía que calar. Entonces, como que así pasé de clínica en clínica. Mira, era agotador, porque en verdad, por más que yo soy muy guerrera, con mi hija encima, esa pobre bebé, o sea, pasaba de mano en mano, adaptada totalmente. Pero bueno, finalmente, ¿a cuesta de qué? Y lo que estaba ganando era un momento que yo decía, mira, si yo solo gano esto, esto es para cuidar a mi hija, para poder dejarla en un lugar pequeñita. Se me estaba complicando la parte numérica con un niño y todos los gastos, obviamente, que considera. Y bueno, también como que la entrada de mi esposo, que era independiente y no era siempre fija, de repente tenía una ganancia muy importante, de repente no. Entonces ahí se empezó a complicar la cosa. Y yo conozco a Terra con Laila a los 3 meses de nacida. Exacto. Alimar, que es mi mejor amiga y mi upline, de hecho, en ese momento vino de Estados Unidos porque se reunió con Cristina, de Amigas Naturales, y le habló como, ay, esta oportunidad de negocio y tal. Yo seguía a Cristina porque ella tenía un blog como su cuenta personal, le hablaba mucho de maternidad con su hijo pequeño. Y yo había visto ella usando aceites y, bueno. Y Alimar me cuenta y me habla de los productos y me da una mezcla para probar. En ese momento me dio una muscular, así como para alivio. Yo sufro de bruxismo, apretamiento y tenía muchos dolores, me automedicaba, pagaba demasiado con
kinesiólogos y finalmente probé esa mezclita que hizo lo que hacía por mí una semana, un relajante muscular, lo hizo en 2 días, la mezcla con Deep Blue. Y a mi hija le dio algo para el sistema inmune, hicimos un rolón personalizado. Entonces, como a los meses yo le pude comprar el kit, en ese momento se venía de Estados Unidos y yo fui por un año cliente. Miren, cliente, yo habré comprado como 3 meses en el LRP, pero de repente le compraba cositas a Limar, eh, pero me encantaban. Y Alimar me habló como en las primeras etapas de la oportunidad de negocio. Ah, esto sería buenísimo para ti, porque a mí me encantaban las redes sociales, y voy a contar un poco de eso. Y ya yo como que tenía un blog que había compartido muy enfocado en ese momento en maternidad, porque estaba en esa etapa de embarazo y primera hija, así como mamá primeriza compartiendo cosas. Y me encantaba hablar de esto, y obviamente Alimar había recién llegado a Chile en ese momento, un poquito, no, ya como un año en Chile, pero no conocía mucha gente, más que los amigos que teníamos acá. Y yo le recomendaba a la gente, si venía alguien, mira, cómprale a mi amiga, cómprale a mi amiga, cómprale a mi amiga, un año perdiendo plata, un año. Que pude haber, o sea, hay mucha gente que son líderes de Alimar y que, mira, yo vi a Laila usando aceites y por eso yo estoy en doTERRA. O siempre le dicen que Laila es su upline, porque Laila los enroló. Y bueno, eso se los digo para las que tengan a esa amiga, a esa persona que lo está pensando. Claro que todo el mundo tiene su momento, y es verdad. O sea, yo creo que a lo mejor en ese momento, no sé, mis condiciones, a lo mejor no me hubiera enfocado tanto, todo es posible, ¿no? Pero definitivamente, bueno, el momento fue perfecto. Y al año, cuando ya yo perdí muchísimos clientes, y además yo me di cuenta ese año, ya yo los usaba y tenía buenos resultados en mí. Pero también, de repente venía una amiga, le dolía la cabeza, un poquito de lavanda para su hijo, y con todas esas poquitas cosas que yo hacía, que le prestaba un poco de aceite en mi casa, tenía muy buenos comentarios. Entonces, ahí fue cuando yo empecé a sumar, ¿no? Me recuerdo perfecto, yo me metí en una clase de Cristina de Negocio a Limar, como que en todo ese año, como para analizar. Y para mí, mira, la mentalidad que yo tenía, yo jamás, ¿se recuerdan esta clase? Bueno, por aquí lo tengo, ahorita voy para atrás, pero esta típica gráfica de los bonos de doTERRA, ¿no? De los rangos. Yo decía, yo jamás voy a ganar eso. O sea, yo pedía como a Limar siempre ha sido muy emprendedora, negocios, vendía siempre algo, yo en mi vida había emprendido, yo como, eso es para Limar, o sea, como que yo no que voy a estar yo ganando eso. O ella en ese momento creo que era casi diamante. Eh, no, jamás había vendido, le tenía pánico a eso. No me veía tampoco como, ya yo sentía que, claro, yo estaba mamá corriendo de un lado a otro y no tenía tiempo para esto, o sea, yo tenía todas mis creencias aquí, ¿no? Y les voy a decir algo, cuando yo decidí hacer esto, fue justo empezando pandemia, ¿no? Cuando llega la pandemia, eh, justo en plena pandemia, llevábamos 1 mes, 2 meses de pandemia, nosotros empezamos como a ver, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué hacemos? Mi esposo se queda sin trabajo y todo el mundo pensaba que la pandemia era 6 meses, como, ay, ¿qué importa 6 meses? De aquí esperamos. Fueron 2 años y mi esposo, claro, guía montaña escalada, no había manera que él pudiera producir de eso. Y como odontóloga, como yo trabajo con urgencia, o sea, dolor dental, podía ir a urgencias, pero de verdad, no sé, me ganaba mensualmente 100 lucas. O sea, iba a una urgencia, la gente no se quería hacer el tratamiento de conducto porque era más caro, solo se hacía la urgencia por el dolor, la gente le tenía miedo al virus, yo me la pasaba disfrazada con todas estas capas que había que ponerse. Y la verdad es que esos primeros meses fue como, bueno, ¿qué hacemos? O sea, se nos están acabando los ahorros, ¿cómo vamos a vivir de esto? No sabíamos cuánto tiempo era la pandemia. Y ahí fue cuando yo una noche, miren, me recuerdo, mi hermano menor, que está ahorita en Venezuela viviendo, él estaba en ese momento en Inglaterra porque tenía una novia que estaba haciendo algo en Inglaterra. Y pasó un año y se vino a Chile a visitarnos 2 días antes de que entrara pandemia. 2 días antes. Se quedó 2 meses, no, como 1 mes y medio encerrado en Chile porque cerraron los aeropuertos. Y él es comunicador social, hace diseño, marketing y tal. Ese pobre hombre, cuando yo dije que iba a empezar mi negocio con doTERRA, estábamos en la tardecita noche, lo estábamos evaluando, hablando con mi esposo, y yo le dije a mi hermano, mira, ayúdame con una idea, ya yo utilizaba Fluye Natural, entonces quería Fluye Voice, y este logo, como en 1 hora lo tenía ahí, y vamos a poner esto, y este color. Y él me decía como,
o sea, como que no me puedo escapar, ¿sabes? Te tengo aquí, ¿sabes? Si estuviéramos en WhatsApp, la ataqué toda una noche y eso no se los recomiendo. Uno no tiene que tener un logo, uno no tiene que tener colores para empezar el negocio. Pero la verdad es que ahí, en esa noche de pandemia, le dije a Limar y que voy a empezar el negocio. Ella no podía creérselo. Y yo le dije, yo tengo que hacer que esto funcione. Yo no tenía ni las 100 lucas para el LRP. Se me había acabado los ahorros por la pandemia, esos meses de pandemia. Alimar me dijo que me iba a prestar literal. Yo te voy a prestar 300.000 pesos y tú, yo sé que me lo vas a devolver el primer mes. Y que Alimar, o sea, ella creía todo lo que yo no creía en ese momento. Efectivamente, yo le regresé eso el primer mes porque ya yo llevaba un año hablando de doTERRA sin saberlo, o sea, como compartiendo porque usaba el producto, porque me gustaba. Y la verdad es que sí, en mi primer mes, entre dos primas, mi mamá que se inscribió, amiga, gente de Instagram, terminé inscribiendo a 12 personas mi primer mes. A mí eso fue como, no sé, si sacan la cuenta, creo que fueron como 300.000 pesos ahí mismo. Eh, y claro, yo les digo que esto no es, en pandemia obviamente hubo un boom de que la gente compraba, gastaba los bonos, todo lo que ya sabemos, ¿no? Pero hay también un trasfondo, o sea, yo en redes sociales, sin haber vendido, yo compartía, claro, cuando yo hablaba de algo, aprovechaba y le hacía propaganda a Limar, o sea, como para ayudarla, ¿no? Pero no es que pasaba todo el día hablando de Oterra, era de vez en cuando ponía algo, pero ya la gente me había visto, mi amiga, ay, la que le presté el Deep Blue, ay, finalmente lo vendes tú, ay, ahora sí, no sé qué. Entonces, con eso fue que yo le regresé su plata a Limar y yo empecé, les prometo que yo empecé este negocio como muy, porque bueno, es un producto que me gusta, que tengo resultados, voy a ganar unas lucas, pero yo sabía que esto no era como de la noche a la mañana. Pero voy a hacer todo lo que tenga que hacer para que por lo menos los 100 lucas de esta que tengo que poner se paguen y luego también vaya ganando algo. Y cuando les digo todo, era todo. Mira, yo daba 3 clases de producto a la semana, daba una clase de negocio, la tercera semana creo que di clases de negocio, me aprendí la de Limar y la de Cristina, repetía sin saber qué eran los bonos. Se los puedo jurar que habían bonos que yo todavía no los entendía. Yo decía como, hay bonos como más adelante que cuando uno ni siquiera se los ha ganado, son un poco difíciles de entender en primera instancia. Yo repetía lo que decía esa clase. Obviamente Limar me acompañó a la primera clase, yo llevaba las clases a Limar y todo, ¿no? Pero yo me di esa clase, me recuerdo esa primera clase de negocio, de introductoria, que tenía muchos nervios y después ya la repites con los ojos cerrados. Y me recuerdo que era mayo cuando yo empecé y aproveché y mandé como 50 muestras del Día de la Madre, como a influencer, a mamás amigas, a mamás de Instagram, mandé. Y yo me recuerdo, tengo un documento Excel de esa y por lo menos el 90% son clientes míos. Algunas se inscribieron inmediatamente, otros después, muchas hicieron el negocio, unas no están, otras siguen acá haciendo el negocio conmigo. Y bueno, me recuerdo perfecto esos inicios que yo tenía que hacer todo lo posible. Y esto se los voy a dejar de reflexión y sobre todo ahorita a fin de mes. Cuando tú piensas, mira, no tengo para el LRP, esos 150X, lo que estoy haciendo me cuesta. eh, Miren, piensen, primero uno, esto es un negocio con inversión, ¿no? Que uno tiene que pensar en lo que yo tengo que poner de aquí, vamos a pensar, de aquí a un año. Mi inversión son mis 120, 125, 150 mensual. Ok. Ajá. Veamos que de aquí a un año, por decir una proyección, ¿no? Yo tengo que poner esto. A lo mejor no siempre va a salir mi bolsillo porque yo voy a empezar a ir ganando y obviamente esa plata va a salir. Pero ¿qué tengo que hacer yo? O sea, yo tengo líderes que resuelven, revenden cositas, hasta cosas que no tienen que ver con doTERRA, sacan para volver a meter a su negocio, para que les des para su bono, se ganan el bono de 50 y van a ir como potenciando sus bonos y sus entradas y sus salidas. Entonces, la verdad es que yo en ese momento dije, yo tengo que hacer todo lo que está en mis manos, no había cosas presenciales, todo era online y obviamente nos adaptamos a lo que era online, hacía en vivos, hacía, bueno, de todo, ¿no? Aquí les dejo como una reflexión de cosas que a mí me han transformado. El migrar, yo antes de haber migrado para acá, había vivido un año en Estados Unidos en un curso como inglés, trabajé como niñera en una familia y estudié inglés. Y después hice el posgrado en Colombia. O sea, había vivido en 2 países, pero no como migrar, ¿no? Y cuando migro para acá, claramente eso es empezar de cero, sin expectativas, sin conocer a nadie. Cuando yo llegué no habían restaurantes ni nadie venezolano, les prometo. Era como, llegué y conocí a un amigo venezolano que estaba casado con una chilena y a más nadie. Y bueno, todo, desde costumbres, desde, bueno, esta revalida que costaba demasiado, los gastos, la parte económica, estar lejos de tu familia, o sea, muchas cosas. O sea, es fuerte estar lejos de la familia para muchos aspectos y poder como, bueno, hasta maternar así.
Y la pandemia, finalmente, que yo sé que fue algo muy retador para muchas personas, pero creo que gran parte de las personas se reinventaron y lograron cosas increíbles y han hecho como una nueva visión en sus vidas, y eso fue mi caso. Yo agradezco la pandemia como nada en esta vida, porque yo creo que si no, ya no estuviera en doTERRA, definitivamente. A lo mejor sí, quién sabe. Entonces, como les había dicho, mi especialidad a mí me daba, o sea, yo no tenía, como que yo decía en mi cabeza, tengo el tiempo limitado, no tengo red de apoyo, me estaba demasiado cansada, preocupaciones económicas, techo económico y todo esto era mi realidad en ese momento antes de empezar doTERRA. Y yo lo veía como, o sea, mi vida era normal, era como, sobrevivo normal, estamos bien, pero de verdad que muy en el fondo estábamos muy cargados de estas cosas, ¿no? De todo esto que estaba pasando. Y a mí en ese momento me da terror vender, me da terror empezar un negocio, empezar y después no poder pagar nada, etcétera, etcétera. Pero más terror me daba seguir con esto, a largo, a corto y a mediano plazo. Entonces era más miedo de seguir ahí a que avanzar y ver qué podía pasar, ¿no? Ya esta parte se las conté, todos mis miedos. ¿Qué va a decir la gente? Ustedes no saben, era todo de mis profesores, mis colegas, mis amigos odontólogos, mi familia. O sea, ¿qué van a decir una odontóloga vendiendo aceites? Hoy en día, me parece una estupidez lo que yo pensaba, porque no lo veo, no es como la mata y el pachamama y la ciencia y la odontología, no. Los aceites vienen específicamente de la química, perdón, la misma medicina viene de la química, de las plantas, es el origen, es la misma química. Hoy en día asesoro a especialistas, a médicos para utilizar los aceites en su consulta, para incluso no dejar de porque vayan a dejar su carrera, sino que dejar de depender de un sistema y también tener ingresos extras como yo lo tuve en doTERRA, que no necesariamente tienen que dejar la odontología, pero yo siento que los odontólogos cada vez, cada vez más dejan su carrera, porque de verdad que está muy mal la carrera. Pero lo que les quiero decir es que la verdad es que hoy en día lo veo como, o sea, qué afortunada de tener, obviamente, una base científica y especialista y también poder hacer esto a la vez con las bases que ya tenía, ¿no? Y no tengo el tiempo es la mentira más absurda que el ser humano puede tener en su vida. Yo sé que todos acá dirán, yo no tengo tiempo de esto, que mi hijo me consume, que si la casa, y es verdad, sí, todos tenemos mil cosas, todos estamos a mil en muchas cosas. Pero lo importante es cómo estamos priorizando las acciones que nos van a hacer llegar a un punto A, a un punto B en todo. Puede ser en maternidad, en pareja, en vida, en negocio. Eh, ¿Cómo estamos perdiendo el tiempo? En redes sociales, en no hacer nada, en tener creencias y paralizarnos. La verdad es que todos tenemos tiempo. No sé si han visto este video de Arnold Schwarzenegger, que él habla de las horas que tiene un día, las horas en que tú comes, en que duermes, en que vas al trabajo o te transportas de un lado para el otro al trabajo. Y la verdad es que al final te sobran horas. Entonces, ¿qué estás haciendo con esas horas, no? Y hace poco hice un reto que era algo así como para despegarte del celular. Era como sí, como, no sé, no recuerdo el nombre, pero como despegarte del celular en cuanto a adicciones al celular, ¿no? A las redes y eso. Era un reto por WhatsApp. Y empezó la persona del reto contando que una vez estaba ella con una viejita, como su abuela, y estaba cuidando a su abuela y agarra y le dice, está así en el celular haciendo muchas cosas, ¿no? Y la abuela le dice, ¿qué estás haciendo? ¿Qué tanto estás haciendo? No, es que acabo de pagar la luz, pagué el colegio, cancelé lo del carro, hice mercado, no sé qué, no sé qué, no sé qué, y le dijo todo lo que hizo en el celular en 10 minutos. Y la abuela se queda así que, ¿y qué haces con tu tiempo libre? Como que, o sea, ya hiciste todo en la tecnología de tu celular y ¿qué haces con tu otro tiempo? Entonces, piensen qué están haciendo con su tiempo. O sea, literal. Si tenemos una tecnología que nos permite, ya no tenemos que ir al banco, ya no tenemos que ir si hablamos de tecnología y de cosas que uno tenía que hacer antes, ¿qué estás haciendo hoy con tu tiempo, por tu negocio, por tu vida, por tu crecimiento? Entonces, ¿cuáles son tus prioridades en diferencia a no tengo tiempo? ¿Ok? Y no tengo el dinero, por eso es que hice doTERRA, porque no tenía el dinero. O sea, yo no tenía el dinero, yo necesitaba el dinero. Entonces, esta es la gráfica que yo les decía que cuando a mí me la presentaron en ese momento, decía, imposible. Como que Alimar creo que era diamante, no me recuerdo. Entonces decía, ¿cómo yo voy a ganar eso? O sea, yo ganaba como premier, como plata, así como el máximo. Y en pandemia, cuando no pude trabajar, ganaba 200 lucas. Entonces, la verdad es que este crecimiento que yo he vivido hasta el diamante azul, y he visto personas del equipo hacerlo muy rápido, personas hacerlo muy lento, personas
irse en el camino, personas que tú dices, mira, que esa persona entró como muy, que no estaba segura de sí misma, que no hacía mucho y que de repente explotó y su crecimiento personal fue tal que empezó a crecer. Personas de todo tipo, o sea, desde especialistas, periodistas, abogados, comunicadores, ingenieros, amas de casa, bueno, de todo, ¿no? Y de verdad que, como, o sea, les puedo decir porque he visto demasiadas diferentes tipos de personalidades. Porque a lo mejor tú dices hoy en día, bueno, pero es que yo estoy aquí y no he logrado, entonces no sé. Pero yo he visto el camino de muchas personas diferentes crecer en esto, ¿no? A diferentes velocidades definitivamente, con diferentes condiciones, con diferentes mentalidades y de todo, porque he visto gente que tú dices, tiene todo el potencial esta mujer y no pasa ni de aquí porque hay algo que le está trabando mentalmente. O sea, hay de todo, no crean que el perfil perfecto es el que va a avanzar o no, ¿ok? Todos, en esto es lo hermoso de Oterra, que todos podemos ir por acá sin importar de dónde estamos, ni dónde empezamos, ni qué tenemos, ni cuánta plata, ¿ok? Y les quiero decir varias cositas como muy enfocadas en la parte del dinero. Yo cuando llegué a Chile, como les dije, estaba haciendo mi reválida, trabajé como ontólogo y siempre me gustaba esto de comunidad, de crecer. Y como esto de Fluye Natural, que es mi cuenta personal, que al final empezó como un blog, yo empecé a compartir y a conocer gente en Chile con eso. Y en algún momento, toda mi vida trabajé en campamentos de verano y en algún momento yo veía en Venezuela, trabajé en campamentos de verano y era como una de esas cosas como, wow, montar un campamento de verano en estos campamentos de Estados Unidos típicos que te quedas a dormir, así eran los de Venezuela, ¿no? Que sé que aquí no son muy comunes. Entonces, esa era como una de las cosas que yo decía, wow, te imaginas, toda mi vida trabajé en eso, en verano. Y llegué a hacer algunas actividades, empezando con porteo y mamás, entonces hice comunidad de mamás, luego hicimos algunas actividades con mi esposo, que además es guía de montaña, de niños más grandes, contacto con la naturaleza, que esa es mi vida, esa es mi pasión con mis niñas todo el día, o sea, yo hago esto con mis niños normalmente, ¿no? Comunidad con mamás, obviamente hablaba mucho de maternidad, y en ese momento, yo como les dije, corría todo el día, tenía a mi hija encima, mi esposo viajaba, muy difícil porque al final mi esposo no estaba en la casa un buen tiempo, a veces se iba un mes, de hecho ahorita lleva casi un mes afuera. Y todo lo que hace uno como mamá al día a día, ustedes saben, mamá, hijo, casa y todo esto más negocio, hay que organizarse, hay que poner prioridades, hay que entender que claro que mi prioridad es mi familia, mi hijo, pero también tengo que generar lucas para ellos y mi prioridad es mi negocio. Entonces, ¿cómo balance, cómo trato de ir como jugando con eso? Hoy en día yo puedo decir, bueno, tengo ayuda, tengo una nana que viene 3 veces a la semana, que no es todo el día, de repente mis hijas pueden ir a algunas actividades de en la tarde, pero yo no tenía antes para nada de eso. O sea, cuando mi hija estaba pequeña, bueno, era pequeña, no iba a ir a ninguna actividad, pero como que quiero que dimensionen que hoy en día tú dices, sí, mi hija tiene o tengo esta ayuda, pero antes no tenía nada de eso. Y yo hacía todo lo que podía hacer por mi negocio, por mi vida y por mi familia y lo hacía organizándome, accionando con el fin de tener todo esto que yo quería y necesitaba. ¿Ok? Que queremos estar todo el día con nuestros hijos, que los amamos, sí, pero también queremos dejarlos en un lugar para que ellos sean felices y nosotros también hagamos nuestro negocio, hagamos las cosas y tengamos nuestro espacio. Eso también es importante. ¿Ok? La otra vez me reía y que yo haciendo un negocio en el que amo porque quiero estar tiempo con mis hijas y feliz que empezaron clases y se van a hacer y se van a tener clases. Pero es una verdad que toda mamá sabe. Entonces, contando un poquito de la historia, cuando yo llego al rango de oro, en ese camino, yo llego al rango oro y muy sinceramente mis líderes que estaban cuando yo fui oro, ninguna de mis frontales está en este momento, ninguna, bueno, sí, casi una. Hubo mucho cambio de frontalidad, personas que estaban y no hacían mucho, personas que no se lo tomaban en serio y estaban como viajando como turistas en el negocio. Y la verdad es que eso también, en algún momento yo hacía mucho por todo el mundo como mamá gallina y las personas no estaban como, no había como una duplicación para que la gente también se empoderara de su negocio. Entonces eso empezó como a ponerse duro la cosa, pero era mi negocio. Y quiero que les voy a decir lo primero, un mensaje muy importante. Tu negocio depende de ti. Es verdad que en este momento, cuando uno empieza a llegar a los rangos, bueno, para tú ser premier necesitas ejecutivos, para tú ser oro necesitas premiers, etcétera, es verdad. Y si esas personas no llegan a premier, tú no llegas a oro, ¿no? Obvio. Pero ¿qué estás haciendo tú arriba? ¿Qué ejemplo estás dando? ¿Cuánta gente está inscribiendo? ¿Cuántas actividades estás haciendo? ¿Cuántas charlas estás haciendo?
que claramente a lo mejor con todas tus inscripciones no vas a poder llegar a oro solita, porque bueno, no dan los números, tendrías que tener millones de... Pero cuando hay una retención de clientes y a la vez haciendo cosas y tienes un equipo engranado que también está haciendo y que se inspira en ti y que trabaja contigo y que tú das el ejemplo, bueno, se empieza a engranar la cosa. Que habrá gente que no hace nada, que se va del camino, también pasa. Pero yo estoy totalmente en paz sabiendo que yo estoy haciendo todo lo que tengo que hacer por mi negocio. ¿Ok? Y claramente esto es una transición. Yo he ido creciendo en el tiempo y ahorita no hago tantas tareas que hacía antes. Ahora hago más liderazgo, hago programas para mi equipo, hago otras cosas. Ahorita no hago 3 clases semanales de intro, pero sí hago una de negocio todas las semanas porque yo quiero traer nuevas personas al negocio. Estoy a la disposición de mis líderes, etcétera. Yo siempre había querido tener la segunda hija, pero económicamente era imposible, si ya estábamos muy apretadas con la logística, con Laila. Y cuando ya yo empiezo con doTERRA, como al segundo año más o menos, ya quedamos embarazadas, ya yo había llegado, yo llegué a diamante muy rápido, como al 9.º mes, al 10.º mes. Y siendo diamante, bueno, ya como que se estaba balanceando un poco más la cosa. Justo ahí nos mudamos al sur de Chile. Nosotros siempre habíamos querido vivir en la naturaleza, no sé cómo aguantamos tanto tiempo en la locura, porque yo vivía Santiago en todo su esplendor. O sea, yo me movía en metro de un lado a otro por el trabajo, el calor con el uniforme. Yo llegaba sudada a la consulta. Y la verdad es que solo, o sea, ya esa vida, no solo estar en una ciudad, sino la vida que llevaba, era un poco agotadora y siempre habíamos querido esto. Y claro, cuando ya yo llego un oro bastante consolidado, ya yo he dicho, me puedo ir al sur porque finalmente no dependo de una clínica, o sea, no tengo que decirle a la clínica como, bueno, me voy a ir de la clínica que le tengo mucha confianza, que he trabajado siempre ahí, o la otra clínica, sino que me voy al sur. No sabía, en ese momento había dicho que dejaba la odontología, pero siempre abierta a que si había una clínica en el sur, trabajaba alguna clínica en el sur, ¿no? Pero ahí dejé y más nunca pasó eso, más nunca volví a la odontología, pero nos mudamos al sur ya pensando, bueno, queremos estar allá. Mi esposo tenía muchas oportunidades, obviamente, en montañas y de todo aquí en el sur, y me vine con 3 meses de embarazo, ¿ok? Eso fue marzo de 2021, exacto. Y el año después de estar aquí en el sur, llegué al Diamante Azul. Aquí fue justo, esta fue mi última convención, no, yo fui a otra convención en de Estados Unidos, que desfilé el rango azul, el Diamante Azul. Y la verdad es que justo entre el diamante azul, diamante, ha habido fluctuaciones de diamante azul y diamante estos últimos años. Ha habido muchísima reconstrucción, personas que se han ido. Tengo mis líderes frontales desde hace ya como 3 años fijas, las que están ahorita, que es un equipo demasiado que trabajan como en la mano, que son como muy, también como que resolutivas entre todas, nos hacemos como todas, organizamos programas, cosas. Y la verdad es que entre como les digo, 2023 y 2024, diamante azul, diamante, incluso platino, ¿ok? Siendo de estos últimos rangos que he sido. Cuando tú vas llegando a estos rangos más grandes, obviamente el bono les va a dar un aproximado. El bono de diamante azul, o sea, el de diamante azul son como 6 millones, el de diamante solito como 3 millones, como el bono, el que te ganas por llegar al rango. Más tu uninivel y todas estas cosas. Claramente el uninivel ha crecido muchísimo, entonces yo puedo llegar a un diamante de 3 millones, pero mi bono uninivel va de 6 millones y ha llegado a 14 millones, ¿ok? En un mes muy alto, ¿no? En un mes muy bueno, o con muchas promociones, gente llegando a los rangos y tal. Entonces, obviamente a mí entre estos rangos, yo me mantengo mi fundadora con el platino, y ahorita les voy a hablar un poquitico de los números, pero estos rangos, o sea, el rango como tal, el número, el nombre, perdón, para mí es más ni menos. ¿Qué es por importante para mí? Que bueno, que si yo soy diamante azul, mis líderes son oro. O sea, esto sí es importante porque ya son oros, ¿no? Y también uno quiere, bueno, que la de abajo sea oro para que también esté ya consolidada, etcétera, etcétera. Pero la verdad, cuando tú tienes un negocio con visión y con futuro, que tú dices, mira, si yo aquí normalmente dicen, bueno, una persona podría llegar a diamante en 5 años, es como el promedio que pone doTERRA más o menos, ¿no? Si a mí me dicen que en 5 años yo puedo llegar a diamante y ganar, digamos que una diamante que te gana 6 millones, más no sé, vamos a decir unos 5 millones de bono de inicio rápido. Digo, wow, perdón, 5 millones de uninivel. Wow, yo podría ganar esto en 5 años. Piensen cuánto te cuesta en una empresa normalita ganar esa cantidad. Entonces, es algo de visión. Yo sé que mi crecimiento fue acelerado en su momento, que ahorita ha sido algo más como estable,
Pero la verdad es que yo no cambiaría por nada esto. Si yo hoy empiezo de cero en doTERRA, como yo digo, bueno, de aquí a 5 años esta visión, de aquí a 10 años, esto es algo de visión a futuro. Yo, ahorita cuando nos mudamos al sur de Chile, nosotros arrendamos primero para conocer la zona, porque no queríamos comprar por comprar. Luego nos mudamos a esta casa que está en Yanquihue y al lado de la casa, a 3 terrenos más allá, compramos terreno para construir todo a su tiempo y a su momento, porque esto es algo de vida, de futuro, que estamos seguros de lo que queremos y de que este negocio definitivamente es un negocio de retención, de realidad, o lo dije por mis redes sociales, o sea, el bienestar y el estilo de vida no pasa de moda. Y cada vez está más confirmado de que lo natural, y lo natural digo desde comer bien, hacer ejercicio, el bienestar, apoyarte con cosas naturales, que los tóxicos nos están dañando, que las cosas que te producen cáncer, cada vez hay más evidencia científica y cada vez hay más noticias de eso. Entonces estamos en el negocio del presente, del futuro y de todo. O sea, estamos en una industria de bienestar que crece demasiado, estamos en el mejor momento y para mí, y lo puedo decir con Joyce, que también llega un tiempo, estamos en pañales en nuestro negocio. Esto es un negocio que apenas está empezando. Que hayamos tenido al principio más o menos algunos crecimientos acelerados, pero esto es un negocio en pañales. A mí me dicen como, no, porque tú eres azul, entonces ya uno no. Mira, yo evidentemente hago mucho menos de lo que yo hacía antes en cuanto a carga, como a corto. O sea, tengo mucha más flexibilidad, tiempo con mi familia, me organizo, soy pro a la productividad, perdón, y utilizar la tecnología, entonces no gasto tiempo en cosas que no tengo que gastar, invierto en un asistente, en cosas que puedo sumar para mi negocio y que me quitan tiempo, y me dan tiempo, perdón. Entonces yo hago menos cosas en ese sentido, pero yo sigo haciendo y haciendo crecer mi negocio. O sea, este negocio es algo que a mí me va a dar muchas cosas más positivas y que a mí me den también, incluye que le dan a un equipo y a un cliente. Entonces yo no voy a dejar de trabajar como yo he trabajado en este negocio con pasión y creciendo, ¿ok? Y reflejando un poco los números para terminar. Miren, mi primer bono primario, que este es el bono de básicamente mensual. Mira, me recuerdo que me ganaron como $3 porque creo que ese mes, cuando yo empecé a limar, me bajó una cliente que llevaba 2 meses. O sea, ya había pasado los 90 días o los 60 días, exacto. Llevaba, no sé, 3 meses en Doterra. Y esa cliente compró algo, entonces, claro, yo tenía los $3 de bono. O sea, imagínense, mi nivel eran $3, ahora son 6 millones, 7 millones, 8 millones, ha llegado a 14 millones, ¿ok? Y claro, yo empecé, a ver, yo llegué a Premier rápido y mis bonos de inicio rápido igual, como inscribí 12 clientes, después escribí 10, después era el bono que como que me daba la plática inmediata y eso lo tienen que entender. Inscriban y tienen plata inmediata, así de fácil. Hay que hacer toda la parte de prospección, de ventas para tener esa plática inmediata, porque ya luego lo increíble de este negocio es que ustedes no tienen que ser diamantes ni diamantes azules para ganar los 6 millones o los bonos tan grandes. Ustedes pueden empezar a construir también sus poderes de tres a la misma vez que llegan a su Premier, por ejemplo, ir haciendo alternamente sus bonos de inicio rápido, perdón, de inicio rápido con el kit, sus bonos de poder de tres y llegar a su Premier en esas primeras etapas para ir construyendo el Premier, que tiene un bono normalito, pero su bono del poder de tres ya más jugoso, y no necesitas el rango, el tiempo, los millones de líderes para tener ganancias importantes en este negocio. Y ahora que vienen los cambios en el plan de compensación, van a poder potenciar sus poderes de tres, van a poder ganar más, incluso las personas que están entre los rangos de oro, platino hacia arriba. Entonces, de verdad que es un momento espectacular para tomarse en serio esto. Aquí les puse como unas gráficas, pero para que vean que siempre ha habido crecimiento entre unas bajadas u otras. Bueno, aquí mira, estos son del 2020, estos son 2021, 23, 24, y aquí hay bonos inicio rápidos del 2024. Que claro, mira, hay unas semanas de bobo que gano hasta 1 millón de pesos en semanas de bobos. Son los benditos bobos. Pero la verdad es que, miren, siempre va a haber crecimiento. Aquí de repente hubo un azul, por eso después hubo una bajada. Pero esto siempre ha sido crecimiento. Esto para mí ha significado, obviamente, cambios importantes en mi familia. Yo antes no tenía ni las posibilidades de tener ayuda, ni las posibilidades de buscar algo, ni... Miren, Alimar me decía desde el día uno, me decía, pero un asistente. Y que, ¿qué voy a tener yo un asistente? O sea, yo soy líder élite, nada, no sé, el primer mes. No tengo para dar un asistente, porque claro, yo tenía, en ese momento hacía ontología, las niñas, mi esposo viajando, yo volviéndome loca, y yo hacía todo, o sea, el Canva, la cosa y tal, como todas empezamos. Pero también hay que ser un poco más productiva. Mira, si tú en tu equipo tienes unas gráficas hechas, ¿qué vas a utilizar? Las gráficas de tu equipo.
Como que si ustedes tienen Canvas y han hecho Canvas de diferentes cosas, reutilicen el material. Yo tengo así todo como allá, lo reutilizo, le cambio el título, le pongo la otra cosa. Siempre trabajando en pro a que sea todo más rápido, ¿no? Pero yo en su momento no podía invertir en un asistente, por dar un ejemplo. De hecho, le invertí cuando llegué a Diamante. Antes, yo invertía en regalitos para mis clientes desde el día uno. Mira, yo me recuerdo que yo ganaba justo lo que ganaba, pagaba mi LRP casi y llegaba así como que con, bueno, obviamente cosas para mi casa, necesitaba alimentar a mi familia y compraba roloncitos para un kit de bienvenida a mis clientes desde el día uno. En un momento hice un muestreo, entonces, bueno, algunas cosas para el muestreo y mis propios aceites. Entonces, en algún momento vendí algunos rolones empezando, yo buscaba la plática para avanzar, ¿ok? Esto es el bono primario es del 2024. Aquí puse todo el 2024. Miren, el 2024 hubo diamantes azules, diamantes y platinos. Exacto, aquí hay de todo. Obviamente aquí hay bonos bonos de uninivel que son de 6 millones, 7 millones, 10 millones incluso. Y los bonos de platino, de diamante bueno, y bono de poder de 3 de 1.200.000, claro, que también me lo gano. Entonces, estas ganancias, miren, yo jamás en mi vida, yo gano como empresa, yo estoy como empresa en doTERRA. Jamás en mi vida me mencionaba ganando esto. Obviamente tenemos un estilo de vida, que dicen por acá, vamos por eso, equipo, claro que sí, claro que sí. Ahora, quien puso que su marido es Karen, después me escribe, es la que tiene marido montañista. Ajá. Estos números son reales. Miren, yo jamás dimensionaba ganarme esto, jamás dimensionaba como ontóloga. Como ontóloga, a lo mejor hubiera podido montar una clínica con todo lo que eso incluye, porque montar una clínica, los gastos, los cachos. Mira, yo llegué a ser asistente en una clínica y como que le administraba la clínica. Básicamente me encargaba de las citas, era como asistente y a la vez higienista. Y de repente, bueno, los cachos, que si la paciente que se quejó, que si la demanda, que si... No, yo me muero antes de tener una clínica odontológica con todos esos cachos. Y claro, yo sé que los odontólogos, quienes terminan ganando más, es porque montan su clínica odontológica. Lo mismo, inversión inmobiliaria, que tú puedes, mira, hay gente que le da buenísimo en Airbnb, inversión inmobiliaria, estas cosas, pero la inversión que tienes que hacer inicial, o sea, nosotros tenemos que hacer una inversión de 150 PBs. Nada, nada, es impactante, o sea, cuando tú ves los números, cuando yo le digo a la gente, yo puedo hacer 150 PBs mensuales y estoy ganando esto. Claro, yo tengo un asistente, tengo mis otros gastos que hago porque hago crecer mi negocio, me compro una cosa de crecimiento personal, lo que sea extra, pero la verdad es que estos números son reales, son posibles y para eso hay que trabajar, literal, tu mentalidad, tu crecimiento personal para tú avanzar en tu negocio. Les prometo que tú puedes ser top enroller, porque he visto top enrollers que se estancan cuando no trabajan la mentalidad. Ya vi que están leyendo el Club de las 5 de la mañana. Que bueno. Hace poco lo estaba reforzando y puse algo para mi charla de negocio. Por cierto, mañana pueden invitar a la charla de negocio y le va a pasar a Joyce el flyer de unas cosas buenas que hice el libro. Y les voy a hacer esta actividad para terminar. Fíjense acá, esto es como una comparación que hicimos hace tiempo. Imagínense que esto que está aquí es en dólares y aquí lo pasé a un equivalente a pesos, ¿no? Ok. Imagínense un plan de 10 años. Ustedes de aquí a 10 años dicen, bueno, voy a trabajar en un trabajo convencional, en una empresa cualquiera, que te pagan bien, ¿ok? Imagínate que durante un año a ti te pagan este sueldo, ¿no? Y cada año te suben un poquitico, ¿ok? Que normalmente no es lo mismo, no es eso, normalmente te suben cada 2 años o cada 3 años o si subes de puesto, ¿no? Entonces, esto es anual, ¿ok? $51.000, 53, esto es en un trabajo tradicional de un pago bien en Estados Unidos. 53.000, 55 y así va subiendo, ¿no? En tu trabajo convencional por un año, o sea, cada año, ¿no? Por 10 años. Si tú empiezas en doTERRA, y esto es el caso de que tú, y voy a seguir hablando en dólares, luego vemos en pesos. En el caso de que tú seas por un año ejecutivo, por un año seas élite, por un año seas premier, o sea, no avances de rango, que eso puede pasar, o sea, a lo mejor tú pasas de ejecutivo a plata muy rápido, pero de repente eres oro por un año, o sea, todo puede pasar, ¿no? Por 2 años incluso. Entonces, imagínense acá, tu primer año de Terra, tú empiezas 1.200, estoy contando un ejecutivo que inscribe, que se gana bonos de poder de 3, no sé qué. $1.200, tu primer año, ¿ok?
versus una empresa que te gana 51.000 el primer año. Segundo año, $3.600 versus 53.000. Todavía va ganando la empresa. Cuarto año, 9.000 versus 55.000. Quinto año, quinto año, 26, 56. Sexto año, miren, ya estamos muy parecidos a la empresa tradicional. Llevo 5 años en esta empresa y en doTERRA llevo, y ya estoy en el rango oro, ¿no? Fíjense acá, se duplica. Y miren acá, y miren acá, y miren acá. O sea, ven la proyección. Esto es un negocio de proyección, de visión a futuro. Con los nuevos planes de compensación, esto se va a duplicar casi. O sea, vamos a estar ganando mucho más también en los últimos rangos. Las piscinas, que son estos como los pools que llaman ellos, se van a potenciar. Las personas que están empezando van a poder potenciar su bono del poder de 3, que va a tener más valor, puede pasar de 40.000 pesos a 80.000, puede pasar, se puede duplicar. Entonces, podemos llegar a tener como estos $500 principales así un poquito más rápido si hacemos lo que tenemos que hacer en nuestro negocio, ¿ok? Entonces, bueno, si vemos acá, yo tengo que hacer esta conversión en pesos chilenos. Lo que pasa es que ya saben que los números no son lo mío, pero aquí hicimos como un equivalente en lo que podría ser un ejecutivo, un élite, un premier, un plata, un oro. Lo voy a actualizar. De repente, con los nuevos cambios lo actualizo y después les paso esta tablita. Pero es para que tengan visión y entiendan que podemos ir, o sea, si yo entiendo que de aquí a 6 años puede ser diamante y puedo ya ganarme esto y voy a ganar 3 veces más de lo que ganaba siendo una empleada en X negocio, en X empresa, bueno, lo veamos con futuro y con visión, ¿ok? Tips, bueno, yo soy muy auténtica, conecto con otros, las redes sociales lo utilizo para todo, creo comunidad, mucha constancia, trabajar en equipo, invierte en ti y en tu negocio, crecimiento personal, trabaja en ti, en lo que necesites desbloquear, si necesitas pagar un psicólogo, un coach, busca lo que necesites, aprovecha las herramientas y todo lo que hay en el equipo también e inspira y da el ejemplo. Es muy fácil echar la culpa a el mundo, a la economía, a lo que pasó, no sé qué del corporativo, a lo que pasó con mi equipo, que esta persona se fue. Sí, claro que lo que está afuera nos va a afectar, pero no está en nuestro control. ¿Qué está en nuestro control? Lo que hacemos, cómo inscribimos, cómo prospectamos, cómo damos el ejemplo, cómo nos levantamos todos los días, cómo estamos ahí dando lo que hay que hacer por nuestro negocio, cómo inspiramos, cómo lideramos, cómo atendemos a nuestros clientes, cómo hacemos el postventa. Eso sí está en nuestras manos, ¿ok? Y les prometo que no van a llegar a oro haciendo todo solas. Claro que necesitan equipo, pero sí van a llegar lejos haciendo lo que tienen que hacer. ¿Ya? Literal, quiero que entiendan que esto es, ay, casi me quedo sin pila, que esto no es una carrera, esto no es la primera que llegue, esto no es algo lineal y de crecimiento siempre. Habrán cambios, habrán cosas que tienes que soltar, pero esto es para siempre. Esto es para siempre, esto te va a cambiar la vida, esto te va a dar lo que necesitas. Hay que tomárselo en serio, hay que verlo con visión. Vas a tener miedos, vas a tener dudas, pero tienes que confiar en ti, confiar en el proceso, en el producto, en la compañía, en el plan de compensación. No es una empresa que está de moda y que va a ser increíble y que nos va a cambiar la vida. No, es una empresa que trabaja en bienestar. El bienestar es de por vida. El bienestar es el presente, el pasado, el futuro. Y de hecho es una empresa que trabaja mucho en proyección, en retención. Y eso no lo vemos en otros modelos de redes de mercadeo. Entonces, estamos en el lugar que estamos, pero hay que hacer lo que hay que hacer, ¿ok? Como les digo, yo lo haría 1001 veces. Y para último tip, estamos a fin de mes, literal, nos quedan como 5, no sé, 10 horas, así si contamos. Son más horas de las que creen. Entonces, ¿qué hay que hacer para fin de mes? Mira, lo primero es que hay que hacer cosas todo el mes. Hay que tomarse el mes como si fuera el fin de mes, literal. Y esta es mi primera recomendación antes de hablar de las últimas horas. O sea, no podemos pretender de que todo ocurre en los últimos 3 días. No, pero claramente hay horitas, hay momentos que podemos resolver y lograr. Mira, yo he visto equipos lograr 5.000 puntos en un día. Se los prometo. Lo he visto. A punta de ventas. Ventas. No de, ay, sí que metí por aquí, no, ventas. Que ojalá lo hubiéramos hecho durante todo el mes. Sí, hay que trabajar con la fuerza durante todo el mes y darlo. Pero algunos tips. Bueno, siempre cuando uno está comunicado, cuando tiene como relación con el cliente, ¿no? Tú sabes el cliente que tiene la alergia, el cliente que se inscribió por esto, el cliente que está pasando por este problema.
hablando de tus clientes propios, ¿no? Como que esa comunicación es muy valiosa para cuando tú tengas una promoción de último momento. Recuerda este acetico que te estamos regalando. Recuerda que los kits personalizados, no sé, si tú tienes una amiga, como que busquen esa conexión. No es lo mismo que tú le digas, te puedes ganar el hogar a una persona que, incluso un prospecto, que ya sabes qué es lo que necesita, ya has hablado con él, le has hecho seguimiento. No es lo mismo que tú le llegues solo como te voy a ganar el hogar. No, mira, tú de temporada de virus y no sé qué, me recordé que tu hijo siempre se enfermaba y me escribiste por eso. Bueno, eso primero, ¿no? Segundo, los referidos. Yo no sé si ustedes hacen como su programa de referidos o lo hacen personalmente, como equipo, no, da lo mismo, pero los referidos valen oro. O sea, tú le puedes escribir a tus clientes de confianza, amiga, estoy, mira, logrando cosas increíbles este mes. ¿Tendrás alguna persona que creas que pueda, que quiera comprar, o sea, que quiera apoyarse, que necesite algo de mí? Feliz de poder apoyarla, cuéntame. Y esto obviamente pedírselo en cualquier momento. Si ella se inscribe conmigo, yo te doy un regalito. O sea, los referidos a último momento son importantes. Chats, comunidades, o sea, aprovechar, obviamente siempre es atractivo como una oferta de último momento. Esas personas con las que estabas calienticas hablando, que se dejaron de hablar, que estuvieron ahí, que sí, que no saben si comprar, que si el marido, todas esas conversaciones, bueno, siempre hacer como una como presión positiva, desde mira, de repente se quedó en visto la cosa y dices, mira, justamente, por ejemplo, yo hago mucho esto, estaba pensando en ti porque justamente mañana voy a hacer el envío de los regalitos, dime si te cuento en esto para tu inscripción, o sea, como que justamente voy a agregar los regalitos para unirte a ellos o el último momento para esta promoción, o incluso, miren, hay que jugar mucho con las emociones de la persona, como cuando a una persona le enseñas o sea, su temor de quedarse sin algo, es como, como que, mira, justamente esta promoción viene hasta ahora, o justamente, fíjate que tenemos, te inventas algo, puedes ponerle, no sé, hay algunas que se quedan a la oficina y retiran algunos paquetes. Entonces, mira, en verdad, por ayer y hoy tengo una promo de envío costo cero, por decir algo, si tú puedes pagarle esa parte. Entonces, vas a buscarle su pedido y se lo envías, se lo llevas a su casa, lo que sea. Con los equipos, miren, no hay nada como unir fuerzas y energías. Mira, aquí ando en esto, no sé qué, lo logré, le escribí esto, me sirvió demasiado escribirle a esta persona este texto, o logré esto. Por otro lado, bueno, sean muy estratégicos. A veces tenemos, y yo sé que esto se va trabajando en el tiempo, tenemos movimientos que nos hacen un rango y ni siquiera los hacemos. O sea, como por dar un ejemplo, este cliente está inactivo y tú no sabías y lo pudiste haber movido para acá y esto te podía haber formado un poder de tres. Y esas son estrategias que hay que ir trabajando y viendo y conociendo tu estructura, conociendo. Ahorita hay nuevas métricas en la página principal que te salen como nuevos informes, creo que se llama. Y ahí te salen los clientes tuyos, los clientes que llevan 6 meses sin comprar, o sea, todo súper más fácil, no te tienes que ir tú a genealogía detallada. Entonces, hay muchas cosas importantes que tú te puedes sentar con alguien que de repente esté arriba tuyo, que tenga más conocimiento del tema y ver, mira, necesito llegar a esto, el poder de tres acá y tal. Si revenden cosas separadas, hoy día ya lo que les queda, que eso es una buena manera desesperada a último momento, aprovechen y la meten en las estructuras que suman para todos. ¿Sí? Suman justo acá para el poder de tres, pero también acá para un rango, o acá le me está sumando para el bono de inicio rápido. Aprovechen esta reventa, digamos, de paquetes. Incluso hay gente que dice, por ejemplo, tengo 3 amigas que me quieren comprar, que sí, que no se quieren inscribir. Bueno, hacemos un paquete, como que logré hacer un kit de 100 PBs entre estas 3 amigas. Ella quería 2 aceites, ella quería 3 y ella quería uno. Logré el de 100 PBs. Bueno, alguna de ustedes se va a llevar la membresía a su nombre. Bueno, María, te ganaste tú la membresía. Inscribí a María, pero bueno, en un futuro se van a inscribir las otras dos, ¿no? Entonces, claro, como que logré hacer un kit de 100 PBs con estas 3 amigas que querían y cada una y pagan el envío entre las tres. ¿Sabes? Como que estrategias así hay para todo. ¿Alguna duda, algún comentario? Cuéntenme para terminar el mes. Amiga hermosa, gracias. O sea, quedamos en llamas. Yo mandaba, creo que tu planilla es mi nuevo sticker favorito. Y me encanta porque es una historia muy real. Tenías todos los motivos para no hacer esto. Tenías tu profesión, estabas en pandemia, en otro país. O sea, tú tenías todo lo posible, no que se hubiesen pasado por cualquier persona para hacerlo, pero decidiste hacer las cosas diferente, decidiste hacer de esto tu negocio,
tú tomar el rumbo que querías darle a tu vida y dedicarte a lo que haces. Has inspirado a muchas personas, amiga linda, eres la mejor compañera de pieza que yo he tenido en doTERRA. Así que no, darte las gracias por todo lo que nos entregaste hoy. Voy a ver en el chat, déjenles un mensajito a la Mafe, gracias por compartir tu historia, me encantó tu visión del negocio, en llamas, me encantó, maravillosa historia. Ahí haciendo referencia al cierre de mes que queda mucho aún. Gracias por compartirnos tu historia. ¿Qué más? Muchas gracias por tanta inspiración y me encantó escucharte. Lo amé. Así que, amiga, no te quitamos más tiempo. Te damos Vamos a las cerrar gracias. mes, vamos a cerrar mes, bueno, vamos por Vamos a eso. cerrar el mes a lo grande. Tengo la misma visión que tú, así que me encanta contar contigo también. Agradezco mucho que estés en el equipo y bueno, y se vienen Claro, les cosas. quiero decir eso, pueden contar conmigo para lo que quieran. O sea, ustedes saben que... Ya Sí. va. Interrupción. Pueden contar... ¿Qué? Dijiste y vamos a ver dos. Ya les voy a poner, que les dije que iban a ver Bluey. Ajá, pueden contar conmigo para lo que... Pues Ah, vamos a cambiarla, ya la voy a cambiar, ya terminé. Ajá, pueden contar conmigo para lo que necesiten, me pueden escribir por WhatsApp, por Instagram. Bienvenidas a cualquier programa, como le dije a Joyce el otro día, yo Sí, tenemos sí, muchos sí. programas que hacemos con toda mi frontalidad, pero hay muchas cosas que hago yo desde cero y están invitadas. Pregúntenme, ay, ¿me puedo unir? Claro que sí, o sea, muchas veces yo pongo para mi comunidad, mi equipo y personas no inscritas en doTERRA. Ustedes son parte del equipo, se pueden Por unir a esto. supuesto. Y ven algo en Instagram, así que no duden en preguntar, ¿ok? Gracias, Mafe. Que tengas una linda tarde y un maravilloso cierre de mes. Muchas, muchas gracias. Igual. Besitos. Chao, Chao, chao. 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 Chao, chao. Equipo, ¿qué les pareció? ¿Les gustó la historia de la Mafe? A mí la Mafe me encanta, de verdad que tiene una historia maravillosa, una historia, sobre todo las personas que se van de su país y conectan eh, y logran esto. Por eso les digo, tenemos las mismas capacidades, tenemos todos el mismo producto, tenemos el mismo plan de compensación y si está en tu visión lograr así un camino de esa manera, la Mafe ama la naturaleza, aquí son diferentes personalidades, diferentes formas de vivir la vida, de hacerlo, tú también puedes y hacerlo a tu forma. Así que, equipo hermoso, sé que los lunes nos vemos demasiado, pero dígame si no es maravilloso esos lunes cuando uno dice, me cargan los lunes, los detesto y no sé, y esto te obliga a tener una actitud diferente, una actitud positiva. Y bueno, ahí les voy a mandar unas fotitos que saqué para que la guarden, la pongan de protector de pantalla. Yo en mi celular tengo la oficina virtual de la Cristi Badel, la veo todos los días como un diamante presidencial, cada vez que se me bloquea el teléfono la veo así. Y bueno, si es algo que tú quieres visión y quieres lograr, te invito también a tenerlo ahí presente y decretarlo. ¿Ya? Que estén muy bien, les mando un beso y maravilloso cierre de mes. Nos vemos en el chat de Global. Chao, chao.